Buen día, Academia Journals Chetumal 2021. A continuación, les voy a presentar un trabajo que lleva como nombre Evaluación de un sistema de tratamientos de aguas residuales industrial que fue optimizado vía humedales artificiales. El siguiente trabajo fue realizado por el Dr. Gaspar López Ocañas, el maestro en Ingeniería y Protección Ambiental Víctor Ortiz Alcocer, la doctora Liliana Pampillón González, el estudiante de Ingeniería Ambiental Manuel Antonio Jerónimo López y una servidora, ingeniero ambiental Nancy Estrada Pérez. Como introducción, los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales más empleados son los lodos activados, lagunas de estabilización y tratamientos físico-químicos. Estos implican altos costos de implementación y operación. Otro de los tratamientos utilizados son los filtros percoladores, los cuales son reactores biotecnológicos que se basan su principal funcionamiento en la remoción de contaminantes biodegradables por una película fija de microorganismos que se desarrolla sobre la superficie del empaque. Estos sistemas de biomasa fija presentan ciertas desventajas que no hacen posible que el tratamiento sea eficaz para las aguas residuales de tipo industrial, pues estas presentan variaciones de caudal, pH y carga, que hacen que dichas aguas sean difíciles de degradar, por lo que se requiere de constante atención de operación, pues la flexibilidad y el control son limitados en comparación con otros procesos biológicos. Los humedales artificiales son una alternativa que se ha implementado en una gran diversidad de aguas residuales, utilizado en especial en países en vías de desarrollo. Dado sus bajos costos de instalación, operación y mantenimiento, diversos estudios se han demostrado su efectividad en la remoción de metales pesados por la interacción biológica que se da entre los organismos y el medio de empaque, se muestra como una alternativa para el tratamiento de las aguas residuales, ya que no son costosos ni requieren altos consumos energéticos. Además, la operación y el mantenimiento de estos no requieren de personal especializado ni procesos complicados. A nivel mundial se ha extendido cada vez más el uso de los humedales artificiales, los cuales funcionan a partir de mecanismos propios que usa la naturaleza para la depuración de las aguas residuales, donde se combinan procesos físicos, químicos y biológicos entre el sustrato, las plantas, los microorganismos y la atmósfera. En el presente estudio se evaluó una planta de tratamiento de agua residual de un parque industrial, que fue optimizado para cumplir con la normatividad vigente en materia de descarga a cuerpos receptores. Para esto se agregaron al proceso 4 humedales en serie, 3 humedales de flujo libre con especie Potenderia cordata, Sagittaria lacifolia, Tifa domingensi y un cuarto humedal de flujo subsuperficial con especie Thalia geniculata. Se determinó la remoción de turbiedad, color, sólidos disueltos totales y demanda química de oxígeno para cumplir con el proyecto de NOM 001 Semarnat 2017. Estas especies que se han implementado en los humedales en serie han demostrado una buena adaptación, manejo y cinética, así como eficiencia de remoción de contaminantes básicos. Para eso se van a caracterizar físico-química y volumétricamente las aguas residuales generadas en el parque industrial. Y por último, evaluar la eficiencia de remoción de cada sección del proceso. Para comenzar, tenemos los materiales y métodos, en donde podemos observar el área de estudio. La planta de tratamiento de aguas residuales está localizada en un parque industrial en Centro Tabasco, donde se generan aguas residuales provenientes de empresas, en su mayoría con giros como bodegas, comercios de distribución y empresas de servicios especializados, tales como estación de servicios de gasolinas, perforadoras, materiales de construcción, cafeterías, tiendas de autoservicio, procesadoras de alimentos y bodegas de tiendas departamentales. Se realizaron actividades de reconocimiento en campo para conocer el sistema actual, viendo los componentes como son equipos, operaciones y procesos unitarios. Este estudio se efectuó a 8 meses de la optimización de la planta de tratamiento. Como primera actividad fue necesario conocer el gasto de operación actual y se realizó con base al método volumétrico, midiendo el tiempo de llenado de un recipiente de volumen conocido, donde se colecta la descarga. La medición del gasto se realizó durante las campañas de monitoreo de la calidad del agua
en horario de 8 a 18 horas, con intervalos de 2 horas. Durante la fase de evaluación del sistema de tratamiento se tomaron muestras de agua en el afluente y el efluente de las unidades de proceso durante 7 días, tomando una muestra simple, diaria, siendo la toma de muestra en los efluentes del Cárcamo, sedimentador secundario, humedal artificial de flujo libre 1, humedal artificial de flujo libre 2, humedal artificial de flujo libre 3 y el humedal artificial de flujo subsuperficial, para verificar el comportamiento de estas variables en el sistema. En cuanto a las actividades de laboratorio, la caracterización de los parámetros de control que se establecieron al inicio de esta investigación se realizaron por los procedimientos analíticos señalados en la normatividad oficial mexicana, en Standard Methods y EPA, para así reducir los errores experimentales y aplicar las pruebas estadísticas. Los experimentos se realizaron por triplicado. Cada uno de los parámetros se pudieron medir junto con los métodos que corresponden, así como cada uno de los equipos utilizados. En cuanto a las actividades de gabinete, tenemos la eficiencia requerida del sistema. La eficiencia de proceso está dada en función de la concentración promedio de entrada y salida de una sustancia. Para cualquier sustancia dada se puede aplicar el cálculo de eficiencia requerida y eficiencia de procesos de remoción mediante la ecuación que se muestra. Para el análisis estadístico se empleó un diseño simple dirigido a los tratamientos de Cárcamo, sedimentador secundario, humedal artificial de flujo libre 1, humedal artificial de flujo libre 2, humedal artificial de flujo libre 3 y el humedal artificial de flujo subsuperficial, analizando como variables dependientes el pH, la temperatura, el color aparente y la turbiedad del agua residual y residual tratada. Todos los tratamientos fueron alimentados de un mismo afluente de agua residual, en este caso del Cárcamo, y mismas condiciones de operación. Para determinar diferencias estadísticamente significativas entre las secciones de la planta, se realizó el análisis estadístico ANOVA. Para las variables de interés como pH, temperatura, se empleó un análisis de varianza. Para datos no paramétricos y contrastes de medias, para determinar diferencias estadísticamente significativas en sólidos disueltos totales, turbiedad, color y demanda química de oxígeno. Para los resultados tenemos como primer resultado el gasto de operación de la planta de tratamientos de aguas residuales. La planta de tratamientos de aguas residuales presentó un comportamiento variable en su operación en el periodo de monitoreo y se encontró un caudal mínimo de 48.7 metros cúbicos por día, un caudal medio de 144.9 metros cúbicos por día y un caudal máximo de 224.2 metros cúbicos por día, valores superiores al gasto de diseño, que es de 129.6 metros cúbicos por día. Por ello, esta PETAR puede presentar descontroles de proceso. En cuanto a los resultados de caracterización físico-química en las secciones del proceso, el comportamiento de las variables de control en el tren de tratamiento que se implementó en la optimización del sistema industrial, se muestra que en la tabla 1 el agua del Cárcamo es de difícil degradación, según los criterios de Crites y Chovanoglu 2000. Para los resultados del potencial de hidrógeno, el análisis de varianza de un factor para pH compara los valores medios del pH para los 6 diferentes tratamientos, resultando en la prueba de ANOVA que hay diferencias significativas entre las medias, encontrando que el valor promedio más bajo fue en el tratamiento del humedal artificial de flujo libre 3 con 7.1, seguido del humedal artificial de flujo subsuperficial con 7.4, y valor promedio más alto se reporta en el tratamiento del sedimentador con 7.8, como se puede ver en la figura. Para los resultados del potencial de hidrógeno, el análisis de varianza de un factor para pH compara los valores medios del pH para los 6 diferentes tratamientos, resultando en la prueba de ANOVA que hay diferencias significativas entre las medias, encontrando que el valor promedio más bajo fue en el tratamiento del humedal artificial de flujo libre 3 con 7.1, seguido del humedal artificial de flujo subsuperficial con 7.4, y valor promedio más alto se reporta en el tratamiento del sedimentador con 7.8, como se puede ver en la figura.
En cuanto a la temperatura, el análisis de varianza para este factor comparó los valores medios de temperatura para los 6 diferentes niveles de tratamiento, resultando que en la prueba de ANOVA hay diferencias significativas entre las medias, encontrando que el valor promedio más bajo fue el tratamiento del humedal artificial de flujo libre 3 con 23.3, seguido del humedal artificial de flujo subsuperficial con 23.5 y un valor promedio más alto reportado en el tratamiento del humedal artificial de flujo libre 1 con 24.4 grados centígrados, como se puede ver en la figura. En cuanto a la temperatura, el análisis de varianza para este factor comparó los valores medios de temperatura para los 6 diferentes niveles de tratamiento, resultando que en la prueba de ANOVA hay diferencias significativas entre las medias, encontrando que el valor promedio más bajo fue el tratamiento del humedal artificial de flujo libre 3 con 23.3, seguido del humedal artificial de flujo subsuperficial con 23.5 y un valor promedio más alto reportado en el tratamiento del humedal artificial de flujo libre 1 con 24.4 grados centígrados, como se puede ver en la figura. En los resultados de los sólidos disueltos totales, la prueba de Kruskal-Wallis evalúa la hipótesis de que las medianas de los sólidos disueltos totales dentro de cada uno de los 6 niveles de tratamiento son iguales, puesto que el valor de P es menor a 0.05. Existen diferencias estadísticamente significativas entre las medianas con un nivel del 95.0% de confianza. El valor mediano más bajo se encontró en el tratamiento del humedal artificial de flujo subsuperficial con 230 miligramos por litro, seguido del humedal artificial de flujo libre 3 con 249 miligramos por litro, y finalmente el valor mediano más alto se reportó en el cárcamo, con 792.6 miligramos por litro. En los resultados de los sólidos disueltos totales, la prueba de Kruskal-Wallis evalúa la hipótesis de que las medianas de los sólidos disueltos totales dentro de cada uno de los 6 niveles de tratamiento son iguales, puesto que el valor de P es menor a 0.05. Existen diferencias estadísticamente significativas entre las medianas con un nivel del 95.0% de confianza. El valor mediano más bajo se encontró en el tratamiento del humedal artificial de flujo subsuperficial con 230 miligramos por litro, seguido del humedal artificial de flujo libre 3 con 249 miligramos por litro, y finalmente el valor mediano más alto se reportó en el cárcamo, con 792.6 miligramos por litro. Para el color, la prueba de Kruskal-Wallis evaluó la hipótesis de que las medianas de color dentro de cada uno de los 6 niveles de tratamiento son iguales. Así como anteriormente, el valor P es menor a 0.05. Existen diferencias estadísticamente significativas entre las medianas con el 95% de confianza. El valor mediano más bajo se encontró en el tratamiento del humedal artificial de flujo subsuperficial con 186.4 unidades de color, seguido del humedal artificial de flujo libre 3 con 321.5 unidades de color, y finalmente el valor mediano más alto se reportó en el cárcamo con 2.750 unidades de color, como se puede ver en la figura. Para el color, la prueba de Kruskal-Wallis evaluó la hipótesis de que las medianas de color dentro de cada uno de los 6 niveles de tratamiento son iguales. Así como anteriormente, el valor P es menor a 0.05. Existen diferencias estadísticamente significativas entre las medianas con el 95% de confianza. El valor mediano más bajo se encontró en el tratamiento del humedal artificial de flujo subsuperficial con 186.4 unidades de color, seguido del humedal artificial de flujo libre 3 con 321.5 unidades de color, y finalmente el valor mediano más alto se reportó en el cárcamo con 2.750 unidades de color, como se puede ver en la figura. Para la turbiedad, la prueba de Kruskal-Wallis evaluó la hipótesis de que las medianas de turbiedad dentro de cada uno de los 6 niveles de tratamiento son iguales. Como vimos anteriormente, pues el valor de P es menor a 0.05. Esto nos da que existen diferencias significativas entre las medianas con un nivel del 95% de confianza.
El valor mediano más bajo se encontró en el tratamiento del humedal artificial de flujo subsuperficial con 18.5 unidades nefolométricas de turbiedad, seguido del humedal artificial de flujo libre 3 con 24.5 unidades nefolométricas de turbiedad. Y finalmente el valor mediano más alto se reportó en el cárcamo con 37.0 unidades nefolométricas de turbiedad, como podemos ver en la figura. Para la turbiedad, la prueba de Kruskal-Wallis evaluó la hipótesis de que las medianas de turbiedad dentro de cada uno de los 6 niveles de tratamiento son iguales. Como vimos anteriormente, pues el valor de P es menor a 0.05. Esto nos da que existen diferencias significativas entre las medianas con un nivel del 95% de confianza. El valor mediano más bajo se encontró en el tratamiento del humedal artificial de flujo subsuperficial con 18.5 unidades nefolométricas de turbiedad, seguido del humedal artificial de flujo libre 3 con 24.5 unidades nefolométricas de turbiedad. Y finalmente el valor mediano más alto se reportó en el cárcamo con 37.0 unidades nefolométricas de turbiedad, como podemos ver en la figura. En los resultados para la demanda química de oxígeno, la prueba de Kruskal-Wallis evalúa la hipótesis de que las medianas de DQO dentro de cada uno de los 6 niveles de tratamiento es igual, pues el valor de P es también menor a 0.05. Claro que existen diferencias estadísticamente significativas entre cada una de ellas con el 95% de confianza. El valor mediano más bajo se encontró en el tratamiento del humedal artificial de flujo subsuperficial con el 80.0 miligramos por litro, seguido del humedal artificial del flujo libre 3 con 450.84 miligramos por litro. Y finalmente, el valor mediano más alto se encontró en el cárcamo con 4.000 miligramos por litro. Para los resultados sobre la caracterización físico-química en las secciones del proceso, se ha demostrado que los humedales de flujo libre con especie Potenderia cordata son efectivos en el tratamiento de las aguas residuales, pues se han obtenido altas eficiencias de remoción, entre el 95.3% de remoción para DQO y el 45.44% de remoción para color, según Marín en el 2016. Con la especie Sagittaria lacifolia se han logrado remover el 96.85% para sólidos suspendidos totales, así como un 95.85% para la DBO, según García en el 2019. Solís en el 2016 demostró que la especie Tifa dominguense logra remover hasta un 97.1% de turbiedad, un 83.4% de color, un 97.8% de DQO y hasta un 97% de la demanda bioquímica de oxígeno. En cuanto al comportamiento del humedal de flujo superficial con especie Thalia geniculata, López en el 2019 demostró que se puede lograr una remoción del 90% de DBO, el 86.7% de color y hasta un 90.3% de turbiedad. En este estudio, la optimización de este sistema vía humedales artificiales alcanzó una remoción del 98.1% para DQO, un 49.2% para turbiedad, un 93.5% en color y un 64.6% en sólidos disueltos total. La eficiencia parcial y total del proceso se muestra en la tabla. Como conclusión, los resultados obtenidos muestran que los humedales artificiales son eficientes en la optimización de la planta de tratamiento de agua residual de este parque industrial, pues incrementan la remoción de DQO de 42% a un 98.1% y en otros parámetros, lo que le permite cumplir con el proyecto de NOM 001 Semarnat 2017. Se disminuyeron significativamente los costos de operación, mantenimiento, así también existe mejora en la planta de tratamientos de aguas residuales, de manera estética visual. Se eliminaron los olores, la calidad del agua y se aplicó tratamiento a lodos, en este caso secado y estabilización. Los humedales artificiales tienen un consumo energético nulo, pues operan con gravedad, debido a que el proceso de depuración lo realizan microorganismos y plantas.
Por último, se muestra la bibliografía utilizada para este trabajo, esperando y el tema haya sido de su agrado, deseándoles un buen día y muchas gracias.